¿Mm? El hombre del bigote de Patrice Enganang. Oh, no puedes pasarte la vida escapando de tu destino, no. No, te aseguro que no puedes. Puedes esconderte debajo de la cama. El destino enviará una serpiente para que te muerda. Puedes guarecerte de la lluvia debajo de un árbol. Te enviará un rayo que convertirá al árbol y a ti en cenizas. Puedes encontrar refugio en el agua entre los peces. Te enviará un cocodrilo hambriento para que te entretengas. Esto es lo que pasaba por la cabeza de Engonó mientras huía doblando la esquina hacia Frühling-Gas. Pensó en sus padres, en sus ancestros, en su vida en la escuela misionera. Pensó en sus amistades, particularmente en su amistad con Charles Atangana. En realidad, puedo decir, no era una verdadera amistad, sino una lucha por sobrevivir como todas las vidas coloniales. Pensó en los chicos jugando en las calles de Yaoundé. Pensó en la frescura de la noche y en todos los espíritus que la gente pensaba vivían en los faroles de la calle cuando los habían instalado un año antes de que él se fuera. Son los espíritus de los muertos, decía la gente, pero también de los no nacidos. Pensó en su padre, quien se reía de estas historias a pesar de que no era cristiano, pero también pensó en su madre, específicamente en su madre. Vio en su cara un farol de la calle. Le estaba diciendo que corriera, corriera, corriera. Vio a sus hermanos y hermanas que le decían lo mismo. Corre y corre. Ellos también eran faroles de la calle. Pensó en toda esa gente, mujeres, hombres, niños, que vivían en la finca familiar de Conganá, en Yaoundé. Todos ellos, tíos, tías, sobrinos, abuelo, abuela, todos ellos le estaban diciendo que corriera por su vida. Corre, Engonó, corre. Que recordara que era el primero de su grupo étnico en irse a la tierra del hombre blanco. Lo peor para un negro inteligente, en realidad, es esperar y que lo mate un racista. Simplemente no vale la pena. Vio las caras de sus parientes reunidas a lo largo de la Gax, que significa como una especie de callejón. Eran los espíritus que había pensado que los faroles no podían ser. Pero también escuchó con nitidez a su padre. Esta vez no era un farol. Su padre lo estaba llamando cobarde en Ewondo. ¿De qué te escapas, le preguntó su padre. ¿De esas ratas? ¿Estás huyendo de esos mosquitos? Eso estaba diciendo su padre. ¿Los blancos no son también hombres? ¿Eres tan cobarde como para huir de hombres como tú? No soy un cobarde, pensó Engonó. Todavía no se había dado vuelta a mirar lo que aún lo seguía y lo obligaba a correr a través de la noche. Pero más abrumador que la perspectiva de enfrentar la muerte era la certeza de una vida cobarde, lo que lo hizo detenerse de golpe y caminar hacia sus agresores. Incluso corrió hacia ellos. Tan deseoso estaba de probarse a sí mismo y a su padre que no era un cobarde, que un hombre Ewondo nunca había vivido en la cobardía, que no iba a ser el primero en contradecir ese dicho. Esto es lo que está escrito en el archivo policial del caso. Luego exponen en un término sin ambigüedades que el negro fue el que atacó primero. Dado que no hay otra fuente que actúe de contrapeso, entonces déjenme asumir que es cierto. Engonó fue el atacante, no la víctima. No soy un cobarde. Esto es lo que gritó, pero lo dijo en Ewondo porque se dirigía principalmente a su padre, a sus ancestros. Aún sí sonó como un llamado de guerra tribal al gritarlo en las profundidades del Berlín de 1913. No soy un cobarde, gritó, y aplastó su cabeza contra la boca del primero de los hombres que lo estaban siguiendo. Se dio cuenta más tarde de que el hombre tenía un bigote, pero en ese momento solo lo vio caer como un árbol. Lo intempestivo del regreso de Engonó, su grito de guerra tribal y la locura de toda la situación hizo que los hombres se detuvieran. Uno incluso intentó huir. Los hombres no habían esperado que Engonó reaccionara con ese salvajismo. Y Engonó no supo que tenía toda esa violencia escondida en su cabeza, esperando pacientemente, en silencio, hasta el momento justo de explotar contra la boca de un alemán racista con bigote. ¿Quieres jugar al gato y al ratón?, dijo uno de los hombres mostrando sus manos desnudas. Vámonos, dijo otro, esto no tiene sentido. No, quedémonos, dijo el tercero, y civilicémoslo. Engonó los escuchó hablar. Sabía lo que su padre le había enseñado. Elige a uno
a uno solo de ellos y hazle lamentar haber nacido. Dijo, cobardes, pero esta vez no le estaba hablando a su padre. Lo dijo en alemán y agregó, imperialistas, una y otra vez, imperialistische Fliegen, que significa imperialistas cobardes. Sus agresores entendieron muy bien lo que dijo. El hombre con el bigote aplastado y ahora cubierto de sangre se levantó de pronto elevando los puños. Otro estaba diciendo, ¿nos llamaste cobardes? Se reía y señalaba a Engonó mientras hablaba con sus amigos. ¿Oyeron? ¿Cobardes? ¿Nosotros? La pregunta debe haber cambiado la mente del tercero, un hombre bastante pequeño y pelado, quien corrió hacia Engonó y le pegó un puñetazo en el estómago. Lo que siguió fue un torbellino que Engonó no pudo expresar en palabras en su reporte en la estación de policía. Le pegaron con pies, manos, piedras, con luz y con noche. Le pegaron con palabras, con ladrillos del pavimento. Le pegaron con todos los faroles de la calle que extrañamente se volvieron contra él. Malditos faroles alemanes. ¿También son racistas? Había pensado que eran sus amigos, su familia. Le pegó la luna, que envió un rayo de luz a la Gax para que él pudiera abrir los ojos y ver a sus agresores retirarse, dándole por muerto. Se puso de pie. Sus pies bailaban. Su cuerpo temblaba. Su mente estaba repleta de las palabras contradictorias de su padre, quien le hablaba en ewondo y terminaba las oraciones en alemán. ¿Ha producido mi agua semejante failing? Cobarde. Cobarde imperialista, dijo Engono en alemán. Esta vez, el del bigote fue el primero en detenerse y darse vuelta. ¿Cobarde? Se estaba cubriendo la boca y escupiendo sangre. Adolf, dijo su amigo el pelado, déjalo, es solo un negro. Es solo un mono, dijo el otro. Con los puños en alto como un boxeador, Adolf caminó hacia Engonó, quien ya no podía mantenerse erguido. ¿Cobarde? Seguía diciendo. ¿Me estás hablando a mí? Y Engonó pensó entonces en las palabras de su padre. Uno, elige a uno, hijo mío, y hazlo lamentar haber nacido de una mujer. Y hazlo desear que su madre fuera una prostituta. Y hazlo lamentar que su padre tuviera bolas. Y hazlo defecar, desear en sus sueños. Le respondió a su padre. De hecho, le pidió que lo dejara solo. Para el hombre de bigote y sus amigos sonó como una invocación mágica. Engonó había hablado en la lengua de su madre. Se detuvieron confundidos. Engonó no paraba de pedirle a su padre que lo dejara enseñarle a aquel bastardo. El viejo tampoco paraba de alentarlo. Ahora estaba diciendo, y haz que ese hijo de puta coma de su ano. Sí, dijo Engonó, cobardes. No podía callar a su padre. El orador ewondo bailaba sobre sus pies, sus oídos llenos de la voz familiar y enojada de su padre, pero sus dedos apuntaban al aire como mostrando el signo de la victoria. Uno a uno. Los hombres reían y se miraban entre ellos. Uno a uno. Y riendo, avanzaron todos juntos hacia Engonó, detrás del hombre del bigote. Dejaron de reír. Esta vez el orador había tomado una piedra de la calle. La arrojó contra el hombre pequeño y pelado, pero le erró a la cabeza. Oyó un grito, el grito de un animal, de un perro. Los hombres se dispersaron. La piedra se estrelló contra el asfalto. Está loco, dijo una voz. Feigling, gritó Engonó. Vengan de uno a uno, y los haré cogerse a su gato. Yo digo que tenemos que acabarlo. Engonó escuchó que el hombre de bigote decía esto, a pesar de haberse tapado la boca ensangrentada mientras maldecía. ¿Qué estás esperando? Ve, lobo, lobo, gritaba el orador. En la noche. Vamos. Estaba bailando la danza de la muerte. Vengan todos, dijo, y seré yo el que acabe con ustedes. Se movía y bailaba. Y yo los voy a civilizar a ustedes. El hombre al que le había apuntado con la piedra fue el primero en golpearlo. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Tenía el puño escondido en la espalda cuando se acercó, pero el orador no estaba impresionado. La pelea que siguió fue a parar los archivos de la policía alemana como uno de los miles de altercados que tuvieron lugar en Berlín antes de la guerra. Engonó se defendió con valentía. Protegió su abdomen, pero solo para dejar libre su cara y su espalda. Se cubrió la cara, pero solo para ofrecer sus tibias a las botas de sus agresores. Pudo aplastarle la oreja a uno, reventarle un ojo a otro
y hasta aplastar los testículos de Adolf. De todas maneras, juntos lo sobrepasaron y lo dejaron tirado en el asfalto comiéndose sus dientes. Esta vez de verdad pensaron que estaba muerto. Ilan Noasuft balbuceó en el barro de su sangre y recibió una violenta patada en la cabeza. Fue Adolf quien lo pateó. «Zweig», gritó el hombre escupiendo sangre, que significa calla. «Freiling», retrucó Engonó. «Zweig». Agarrándose los testículos y aullando una infinita serie de injurias, el hombre del bigote le dio a Engonó varias patadas, pero a pesar del tratamiento no podía terminar de callar al orador. «Rata». «Vámonos», gritó alguien ya desde la esquina. Vámonos. Pero el hombre del bigote no cedía. ¿Eran tal vez su boca magullada y sus testículos aplastados los que pedían venganza? ¿O era una voluntad diabólica lo que corría por su cuerpo, enrojeciendo sus ojos y su voz, diciéndole que ese asunto del mono requería una solución final? ¿O tan solo era que nunca antes lo había llamado rata un negro? Esa ira no podía domarse. Perdido, se había vuelto un vampiro que le arrancó 2 dedos a Engonó con los dientes y los escupió en la alcantarilla. El grito del orador hizo añicos la oscuridad de la noche. Persiguió a un gato negro a través de la gax. Iluminó varias ventanas y despertó sirenas y silbatos. «¡La policía!», gritó la voz de la esquina. «¡La policía!». Tuvieron que llevarse a Adolf a la rastra. «Lo voy a quemar vivo», seguía diciendo mientras buscaba febrilmente fósforos en sus bolsillos. «Lo voy a quemar vivo». «Mensch, die Polizei», insistían sus amigos. «Vámonos», que significa hombre, la policía. Engonó fue el único al que arrestaron. Por supuesto, hubiese podido juntar fuerzas y salir corriendo. No había forma de esconderse en el Berlín de esos años, cuando todavía podías meter a todos los negros en una habitación y cerrar la puerta. Además, sus dedos cercenados estaban cubriendo la calle con un reguero de sangre. No recibió un pasaje en barco gratis a Camerún, como se podría haber esperado en un caso tan flagrante de disturbio en la vía pública por un sujeto del imperio borracho. Esto se debió, lo supo más tarde, a la benevolencia de un profesor doctor en medicina, quien eligió permanecer en el anonimato, pero pagó su fianza para que pudiera salir de la cárcel. «Eres un bastardo con suerte», le dijo el oficial de policía cuando abrió su celda para que saliera. Los ojos del hombre estaban fijos en la mano vendada del combatiente nocturno. «Weg damit», antes de que me arrepienta, le dijo, y agregó: «Berlín es una gran ciudad. ¿No crees? Esto que le acaba de decir en alemán es como vete de acá, ¿no? Hasta un lado, más o menos». En su reporte no hay mención de un Adolf con bigote. Está claro que no era importante para la policía. Adolf, Rudolf o similares eran hombres muy comunes en ese entonces. Y el bigote era una de esas cosas que, según los hombres alemanes, los volvía irresistibles a los ojos de las chicas.